Bienvenidos a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en un material que de verdad da que pensar. Se trata de una sesión de preguntas y respuestas en una universidad, pero no una cualquiera. Esto se convirtió en un verdadero campo de batalla ideológico. A lo largo de las próximas diapositivas vamos a desmenuzar los momentos más importantes, las estrategias de cada bando y las tensiones que se palpan en el ambiente. Porque este choque, créanme, nos dice mucho sobre las divisiones que vemos hoy en día en el debate público. Así que vamos a ello, vamos a desentrañar qué pasó exactamente en este encuentro. Y para empezar, nada mejor que esta frase de la ponente, Candice Owens, para que nos hagamos una idea del tono. Ojo, que esto no lo dijo al azar, fue su respuesta directa, sin filtros, a una pregunta sobre cómo se sentían los estudiantes trans con su presencia allí. En lugar de buscar un punto de encuentro, su respuesta es toda una declaración de intenciones. El mundo es como es y cada uno es responsable de protegerse. Esta frase, ponte un casco, es básicamente su bandera, la idea que va a defender durante todo el debate, la fortaleza individual por encima de la protección emocional del grupo. Es un enfoque de choque, sin concesiones. Bueno, pues el primer gran asalto de este debate gira en torno a una pregunta clave en nuestros días. ¿Las palabras pueden hacer un daño real, físico, medible, o son solo ideas que flotan en el aire? Aquí es donde la cosa se pone tensa de verdad, porque se enfrentan dos maneras de ver el mundo que, en el fondo, no pueden ser más opuestas. Por un lado, la idea de que el lenguaje puede herir e incluso matar. Y por el otro, la creencia de que las palabras deben ser totalmente libres, y que si alguien se ofende, el problema es de quien lo recibe, no de quien lo dice. Y aquí salta la chispa que lo enciende todo. Un estudiante no le hace una pregunta, no, le lanza una afirmación. Acusa directamente a la ponente conectando su discurso, que él llama odioso y dañino, con la muerte de jóvenes trans. Fijémonos bien en cómo está construida la frase. No es ¿crees que tu discurso hace daño?, sino ¿cómo respondes al hecho de que lo hace? Es una acusación de causa y efecto. El estudiante traza una línea directa entre las palabras de ella y la tragedia. Claro, para que la acusación no se quede en una simple opinión, el estudiante intenta darle un anclaje en la realidad, en los datos. Empieza a citar una estadística sobre la frecuencia de los intentos de suicidio entre los jóvenes trans. Con esto, lo que busca es elevar el debate y decir, oye, que esto no va de si te sientes ofendido o no, esto va de vida o muerte. Intenta reforzar su argumento con datos que pintan un panorama de crisis total. La estadística es su arma para validar la idea de que ciertas palabras tienen consecuencias fatales. Y la respuesta de la ponente es toda una lección de estrategia en un debate. En lugar de discutir la estadística del estudiante o de defender sus propias palabras, hace un movimiento totalmente inesperado. Introduce lo que podríamos llamar un contraataque narrativo. Desvía toda la atención hacia una historia personal, muy concreta, la de un hombre llamado Walt Heyer. Y al hacer esto, le da la vuelta por completo al marco del debate. Ya no se habla del peligro de su discurso, sino del supuesto daño que causa el propio proceso de transición de género. Una táctica brillante para retomar el control. La estrategia aquí es clarísima. Usa la historia de Heyer para cambiar el foco. Su argumento es que el daño de verdad no viene de las palabras, sino de las operaciones y de no tratar bien los traumas que pueda haber detrás, como los abusos que Heyer sufrió de niño. Y lo despliega todo punto por punto. Primero, presenta el caso de arrepentimiento de Heyer. Después, generaliza y afirma que las tasas de suicidio de hecho aumentan por después de la transición, contradiciendo la idea de que la afirmación de género salva vidas. Y para terminar, se lava las manos. Dice que ella no es quien receta hormonas ni hace cirugías, echándole la culpa, por así decirlo, a los médicos y al propio sistema de transición. Esta diapositiva lo resume a la perfección. Aquí tenemos el choque de trenes, las dos tesis enfrentadas. Para el estudiante, el daño es consecuencia directa de la retórica, palabras que crean un ambiente tóxico que lleva al suicidio. Para él, la palabra es violencia. Para la ponente, el daño es lo que llaman iatrogénico, o sea, causado por el propio tratamiento médico. El verdadero problema viene de las cirugías, del arrepentimiento y de una supuesta falta de atención a la salud mental. Son dos formas de entender el daño que funcionan en universos paralelos. Pasemos ahora a la siguiente parte, porque si hasta ahora el debate era general, ahora se va a poner increíblemente personal. La discusión deja de lado las estadísticas y se centra en la validez de la identidad de cada uno. Y claro, cuando se toca lo personal, la confrontación se dispara. Ya no estamos hablando de datos, sino de la propia existencia y de cómo se perciben a sí mismas las personas que están en esa sala. Y aquí el desafío es, directísimo. Una estudiante se identifica como no binaria y le pide a la ponente que opine sobre su identidad. Pero la clave es la segunda parte de la frase, porque sé con certeza que no estoy confundida. Esto es un ataque preventivo. Se adelanta a la narrativa de la ponente que a menudo presenta la identidad trans como un estado de confusión. La estudiante no está pidiendo que la validen, está exigiendo una respuesta ante la certeza de quién es.
La respuesta de la ponente es quizás el momento más revelador de todos. Un cortante siguiente pregunta. Se niega en rotundo a entrar en ese debate. ¿Su justificación? Que lo que ha dicho la estudiante es una afirmación, no una pregunta, y que por tanto no hay nada que responder. Esta táctica le permite varias cosas. Primero, evita legitimar la identidad de la estudiante. Segundo, mantiene el control del formato del evento. Y tercero, proyecta una imagen de que no se deja llevar a debates emocionales. Es un portazo en toda regla. Pero el tema de la identidad da otro giro, esta vez hacia un terreno más, digamos, científico. Un estudiante, que cuenta que está en tratamiento con testosterona, cuestiona una de las afirmaciones de la ponente, que la transición hormonal causa infertilidad para siempre. Es un momento clave, porque el estudiante pone cara a cara dos fuentes de autoridad, lo que dice la ponente por un lado y lo que le han dicho sus propios médicos por otro. Un choque en toda regla. Y vemos la misma táctica otra vez. La ponente evita debatir los datos allí mismo. En lugar de eso, remite a la gente a sus propias plataformas, su podcast, y a una web externa, sexchangeregret.org. Esto es muy típico en los debates de hoy. Lo que hace es pasarle la responsabilidad al otro. Ya no tiene que demostrar que lo que dice es verdad en ese momento. Ahora son los demás los que tienen que ir a buscarlo y comprobarlo. Invita a la gente a entrar en su propio universo mediático donde ella controla el mensaje. El conflicto sigue creciendo. Hemos pasado del daño a la identidad personal y ahora llegamos a algo tan fundamental como la definición de familia. Este es un terreno simbólico muy potente. Aquí la batalla se libra en el campo de las palabras, de las definiciones que como sociedad aceptamos, porque al final, quien controla el significado de las palabras, a menudo controla el debate. Para desafiar la visión de la ponente, un estudiante juega una carta muy interesante. Recurre a una fuente de autoridad de toda la vida, la Enciclopedia Británica. Presenta la definición moderna de familia nuclear y señala que ha evolucionado para incluir a parejas del mismo sexo. Lo importante aquí es cómo usa una fuente clásica para defender un cambio social. No dice en mi opinión, sino según la británica, para intentar que su argumento suene a hecho objetivo, no una simple opinión ideológica. Pero la ponente no solo rechaza la definición, sino la idea misma de que las definiciones puedan cambiar así. Y lo hace con una analogía. Compara el cambio en la definición de familia con lo que ella considera el cambio en la definición de mujer. Al conectar las dos cosas, presenta la evolución del lenguaje como parte de una misma agenda ideológica de la izquierda que ella no acepta. Su mensaje es: esto no es progreso, es una imposición que borra la realidad. Y aquí es donde deja su postura más clara que el agua. La familia nuclear es una unidad biológica y tradicional. Para ella, no es un concepto social que pueda cambiar, sino una realidad basada en la biología, un hombre y una mujer que tienen hijos. Al trazar esa línea, rechaza de plano no solo a la británica, sino la idea misma de que el lenguaje y la sociedad puedan evolucionar. Es una defensa a ultranza de una definición fija, inamovible. Y con todo esto, llegamos al clímax del encuentro, a la tensión que ha estado latente durante toda la conversación. El choque frontal entre dos valores que hoy en día parecen no poder convivir, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a sentirse seguro. Aquí es donde las dos formas de ver el mundo chocan con más fuerza que nunca. Esta diapositiva lo clava. Por un lado, la preocupación del estudiante, que habla de seguridad. Argumenta que el discurso de la ponente no solo ofende, sino que crea un ambiente de inseguridad real para la comunidad LGTBI. Y por otro lado, la ponente, que rechaza ese marco por completo. Califica la idea de sentirse inseguro por unas palabras como una realidad falsa, algo subjetivo, que pasa en la cabeza de la gente, pero que no es el mundo real. Y para rematar su argumento de que los sentimientos de uno no pueden dictar la realidad de todos, usa una analogía personal y durísima. Cuenta su experiencia con un acosador que sufría de esquizofrenia y que creía que ellos dos tenían una relación. El punto que quiere dejar claro es demoledor. ¿Tendría ella que haber validado esa realidad delirante del acosador? La respuesta obviamente es que no. Con este paralelismo viene a equiparar la identidad de género con una creencia subjetiva que no tiene por qué ser impuesta a los demás. Así es como ella misma presenta la disyuntiva final. Desde su punto de vista, el debate no va de derechos o de respeto. Es una elección radical, en blanco y negro. Por un lado, lo que ella llama celebrar trastornos mentales y por el otro, reconocer la realidad objetiva. Es un encuadre súper provocador que no deja ningún espacio para el gris o el acuerdo y que define su posición. Ella está del lado de la realidad y sus oponentes del lado de la patología. Y con esta declaración, la ponente traza su línea roja definitiva. Es la conclusión lógica de todo su argumento. Resume su postura en una negativa total a participar en lo que ella llama un juego social y de lenguaje. Para ella, usar los pronombres que alguien prefiere o reconocer su identidad de género no es una cuestión de respeto, sino de ser cómplice de una falsedad. Es su manera de decir que no va a ceder ante una realidad que ella considera inventada.
Entonces, después de todo este intenso intercambio, ¿con qué nos quedamos? Pues hemos visto un choque frontal entre formas de ver el mundo que apenas pueden convivir. Primero, el discurso como algo que puede hacer daño, contra el discurso como un simple reflejo de la verdad. Segundo, la identidad como una certeza personal contra la identidad como un hecho biológico que no se puede cambiar. Tercero, el conflicto sobre si las definiciones sociales, como la de familia, evolucionan o son para siempre. Y por último, la tensión más importante de todas, la que hay entre la libertad de expresión sin límites y el derecho a la seguridad emocional. Y cerramos con esta pregunta, que se queda ahí flotando en el aire y que va mucho más allá de esa sala de universidad. Este encuentro no nos ha dado respuestas fáciles, más bien todo lo contrario, nos obliga a enfrentarnos a una de las cuestiones más complicadas de nuestro tiempo. ¿Dónde ponemos el límite? ¿Cómo equilibramos estos dos principios en una sociedad cada vez más dividida? La respuesta, como hemos visto, no es nada sencilla, y probablemente definirá muchos de los debates que están por venir. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. No olviden hacer clic en me gusta y compartir.